Hola, mi nombre es Guillermo Enríquez Coronel y hoy les quiero hablar acerca de un tema de neuroinfectología por demás importante y se llama el tema meningitis bacteriana. Indudablemente esta plática es basada en conceptos de revistas de la Academia Americana de Neurología. Como ustedes pueden ver aquí se dicen conceptos actuales, los factores causales, los factores predisponentes, el cuadro clínico que hay que tener presente, ¿no? Entonces, esta es una revisión donde hace mención a algunos microbios que frecuentemente producen esta enfermedad que se presenta en todas partes del mundo. Esta enfermedad representa un reto para cualquier médico, para el neurólogo, ya que el diagnóstico de una meningitis bacteriana normalmente no es fácil. Casi siempre se piensa que la persona, adulto o niño, presenta infección de vías urinarias, faringitis, otitis y sobre todo salmonelosis, lo cual es equivocado. Luego, una vez que hacemos el diagnóstico, utilizamos nosotros, los infectólogos, los neurólogos, una terapia empírica, pero no digamos, sin sentido, sino una terapia empírica conociendo en general los microbios que ya son de por sí los médicos conocen, pero no tenemos en sí el microbio en sí, porque para eso se necesita un cultivo y el cultivo tarda algunos días. Luego, el uso de esteroides, que es controversial. Nosotros estamos de acuerdo en que se deben utilizar los esteroides los primeros días y luego tomar en cuenta que hay antibióticos que producen resistencia en los microbios. Normalmente vemos pacientes con meningitis parcialmente tratada. Hay algunos conceptos que hay que saber. Por ejemplo, el número de células normales que podemos encontrar en una meningitis bacteriana son miles y son sobre todo polimorfonucleares, ¿no? El síndrome clínico, que dicho sea de paso, es totalmente diferente en el recién nacido, lactante menor, cambia en el adulto joven y cambia en la persona senecta. Hay muchos agentes infecciosos, debemos tenerlos en cuenta, y hay enfermedades no infecciosas que pueden producir meningismo o lo que se llama meningitis aséptica. Ahora, ustedes pueden ver en la tabla algunos gérmenes como los más comunes que pueden producir meningitis bacteriana, como sería las enterobacteráceas, el estafilococo, el streptococo, Haemophilus influenza, causas de meningitis aguda, criptococo, cándida, pseudomonas y sobre todo virus. Esos son una lista de los más comunes, aunque ha disminuido Haemophilus influenza. Neisseria meningitidis sigue siendo en epidemias. El más letal es el streptococo pneumoniae, pero también algo importante, hay que tomar en cuenta a la listeria monocitógenes. Incluso existen otros microbios, ¿no? No olvidar también que los gram negativos también forman parte de este cuadro. Según la edad, son los gérmenes más frecuentemente que se presentan. Un servidor trata desde niños hasta adultos, yo no trato recién nacidos, por lo que yo no voy a decir nada sobre ellos. Y debemos tomar en cuenta Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, el streptococo pneumoniae, gram negativos, estafilococo coagulasa positivo, epidermitis, etc. Estos son los gérmenes, y la pseudomona sobre todo son los gérmenes más frecuentes. Ahora, todo va a depender del germen que se encuentra, puede ser Escherichia coli, pseudomona, y las variables del pronóstico dependen de la edad avanzada del paciente, de si es una infección nosocomial y si tiene el conteo celular en líquido cefalorraquídeo elevado y si tiene un foco infeccioso. De eso va a depender. Esa es la lista de todos los gérmenes que pueden producir en un momento dado un proceso agudo meningio. Y hay desde virus, bacterias, hongos, incluso situaciones especiales
como el lupus eritematoso sistémico, puede producir un síndrome de meningitis aséptica, el Koyanagi-Arada, procesos posquirúrgicos, etc. También algunos medicamentos se han mencionado, y parásitos también que pueden producir una meningitis, medicamentos como antiinflamatorios no esteroides, acetoprina, carbamazepina y sobre todo las inmunoglobulinas. ¿De qué depende el pronóstico de que si le va a ir bien o mal a un paciente? Del estado mental, de la edad, de si hay otitis, sinusitis, convulsiones, taquicardia, el hemocultivo positivo, la velocidad de sedimentación globular elevada, si hay trombocitopenia y la celularidad en líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando nosotros tratamos un paciente con meningitis bacteriana, realmente directamente el microbio no es quien produce el daño, sino es que este microbio va a producir una reacción inflamatoria sistémica importante, con liberación de citocinas, factor de necrosis tumoral, donde va a alterar el flujo sanguíneo, va a haber acidosis, va a haber infarto, va a haber hipertensión intracraneana. Entonces, uno de los principales retos es disminuir el proceso inflamatorio mediante esteroides, mediante manitol. Ustedes pueden ver que también una de las complicaciones que se presenta frecuentemente en la meningitis bacteriana es la hidrocefalia. Siempre hay que tener en cuenta que cuando un paciente tiene alteración de conciencia y tiene meningitis bacteriana, hay que tomar una tomografía porque puede haber hidrocefalia. Y esa hidrocefalia obliga a poner un catéter al exterior, no al interior, porque si se pone al interior, ventrículo peritoneal, va a transmitir el proceso infeccioso del cráneo a la cavidad abdominal. Ustedes pueden ver los elementos que participan en el proceso inflamatorio, interleucinas, factor de necrosis tumoral, los glóbulos blancos A y B, complemento, todos estos forman parte del proceso inflamatorio. En general, a grandes rasgos, el cuadro clínico de un paciente con una meningitis bacteriana es fiebre, vómito, cefalea, alteración de la conciencia, signos meningios, somnolencia, a veces dolor abdominal y a veces convulsiones. Este es el cuadro clínico frecuente que se presenta y los 4 elementos no se presentan de manera continua. Ahora, en neonatos, los síntomas de meningitis aguda pueden ser no específicos. Puede ser que el neonato solamente tenga letargia, puede tener sueño, unos pequeños movimientos, anorexia, hipotonia, apnea, ictericia, diarrea, debilidad y la temperatura, puede haber incluso hipotermia. Puede no haber rigidez de nuca en el niño pequeño y hay que evaluar la fontanela. Estos niños frecuentemente son defendidos contra esas infecciones gracias a las inmunoglobulinas que recibieron de su madre cuando estuvieron in útero, pero estas inmunoglobulinas disminuyen más o menos a los 6 meses. Las manifestaciones pueden desarrollarse en horas. El niño se puede tornar irritable, letárgico, etc. Luego pueden desarrollar cambios en su conducta, ¿no? La madre va con el pediatra y le dice: yo veo a mi niño que está raro, está irritable, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa en el adulto joven? Bueno, en el adulto joven es donde se presentan las manifestaciones clínicas más comunes, como sería cefalea, rigidez de nuca, alteración de conciencia y con una alteración del estado mental, ¿no? En algunas publicaciones, en algunas series, la cefalea se presentó hasta en el 83%, la rigidez de nuca en un 74%, la fiebre en un 75% y la alteración de conciencia hasta en un 71%. Sin embargo, otros estudios puede no haber fiebre, puede no haber rigidez de nuca, puede no haber alteración de la conciencia. Indudablemente puede haber déficit focal, puede haber crisis convulsivas y los meningococos y los neumococos
pueden hacer que la persona presente incluso cambios en la piel. Una complicación temprana podría ser la presencia de hidrocefalia y esto produciría, sin embargo, alteración de la conciencia. Hemos visto pacientes que han tenido empiema pensando que solamente es una meningitis bacteriana y lo que han tenido es la meningitis más empiema o bien absceso cerebral, una trombosis venosa cerebral, de tal manera que cuando encontremos rigidez de nuca debemos de estar siempre conscientes y saber 100% que el paciente no tiene absceso, no tiene empiema y no tiene hidrocefalia, que podrían ser complicaciones de este neumococo. Ahora, ¿qué ocurre en personas de más de 65 años que tienen meningitis, ¿no? Puede haber fiebre, la cual no es constante, puede no haber rigidez de nuca, e incluso puede haber rigidez de nuca, pero esta deberse a espondilosis cervical, ¿no? Puede haber un estado confuso nada más, y el paciente debemos pensar en él ante un cambio en su estado mental, sin fiebre y sin rigidez de nuca, ¿no? Incluso puede haber hipotermia, ¿no? Los gérmenes más comunes son el neumococo y sobre todo listeria monocitógenos, que pueden incluso tener un foco lejano, ¿no? ¿Cuáles son? Acá viene la parte más importante de esta plática. ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Cuándo vamos a pensar en que una persona tenga esta meningitis bacteriana? En primer lugar, número 1, dice pobreza y malnutrición. Si ustedes recuerdan, México, país donde estamos en este momento, y no es gracias al COVID, sino es gracias a otros factores, es un país de altísima pobreza. 2/3 partes de los mexicanos tiene pobreza. Los niños generalmente tienen malnutrición, se alimentan de refrescos, de pan, de lo que encuentren. Los padres generalmente no atienden a los hijos. Luego, a veces algunos pacientes no tienen el vaso, asplenia. A veces hay inmunodeficiencia, no necesariamente adquirida el VIH, sino hay otras inmunodeficiencias, o bien el paciente además tiene VIH, la anemia de células falciformes, implante coclear y sobre todo cuando hay una válvula de derivación. Cuando el niño frecuentemente tiene infecciones respiratorias, cuando ha habido un trauma de la cabeza, cuando el paciente tiene una malformación que se llama sinus dermal, y también cuando el paciente viaja a otros países endémicos donde hay microbios y no está protegido con vacuna, puede recibir algún microbio e infectarse, y la falta de inmunizaciones, ¿no? Ahora, en el anciano puede haber meningitis cuando hay algunos otros datos, como serían neumonía, que ese paciente tenga neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, un paciente fumador, tumores, melanoma, leucemia, cánceres, quimioterapia, metástasis y enfermedades del oído medio. Muy frecuentemente el paciente tiene otras enfermedades intercurrentes, como sería artritis reumatoide, lupus eritematoso, síndrome de inmunodeficiencia humana. Es un paciente trasplantado y está recibiendo inmunosupresores, asplenia. El alcoholismo es por sí un factor predisponente a infecciones, o bien el paciente tiene infección de vías urinarias, en el riñón, cirrosis e hipotensión. Ahora, existen los famosos signos que son de Kernig y de Brusinski, pero realmente yo en lo personal no busco estos signos de Kernig y Brusinski porque su sensibilidad es bastante baja. O sea, y no porque no hay signo de Kernig y Brusinski, no podemos decir que no tiene rigidez de nuca. ¿Se le pones play, por favor, a este video? En este caso vemos lo que se llama un fenómeno donde el paciente sin decirle nada, llega el médico y simplemente flexiona el cuello. Un servidor le ha llamado signo de la sentada. ¿Por qué? Porque el fenómeno que se presenta es que se sienta el paciente y consiste en que no le decimos nada y el paciente simplemente
tomamos el cuello, flexionamos el cuello y si se sienta el paciente es positivo. Tenemos este otro caso de este niño, por favor, donde estamos flexionándole el cuello, se siente el niño, pues es un signo positivo. Yo le llamo signo de la sentada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo otro joven que estamos viendo cómo flexionamos simplemente el cuello, no le decimos nada, flexionamos el cuello, el paciente se sienta, sale positivo. ¿Qué hizo el paciente? Se sentó. ¿Cómo llamarle? Signo de la sentada. Y acá, por ejemplo, también vemos una niña que se acerca al médico, le toma el cuello, no le dice nada, simplemente lo flexiona, se sienta la persona y sale positivo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo ya desapareció el signo. Aquí ya desapareció esa rigidez de nuca, ya desapareció. Un paciente que yo lo atendí tenía meningitis bacteriana, aquí ya está prácticamente totalmente curado. A veces, en ocasiones, hay que ver la piel del paciente, hay petequias, por ejemplo, cuando hay meningitis por neumococo o meningococo, que nos puede indicar que debemos cuidarnos porque podemos contagiarnos. Este es el caso de Clara Toski, la cual se le hizo una cirugía de abdomen, posteriormente pues se hace la anestesia, se produce una introducción de microbios, estuvo hospitalizada en algún lugar un mes, la veo yo, le hago la punción lumbar y posteriormente estuvo conmigo en mi hospital donde trabajaba yo durante 8 meses. Al final ella se recuperó de manera total. O sea, ella tuvo una meningitis crónica bacteriana que se recuperó de manera total. Otro caso de una mujer de 65 años que tenía alteración de conciencia, artritis reumatoide, estaba tomando inmunosupresores, alteración de conciencia y fiebre, le hago yo la punción lumbar, sale pus, es esta paciente, al otro día murió. Este niño fue un niño que me dijeron que yo le hiciera una punción lumbar y yo le pregunté a su médico que qué padecimientos tenía además de la rigidez nuca y me dijo, bueno, pues es cardiópata. Yo le dije, cuidado, no lo vaya a tocar porque si lo tocamos se puede morir. ¿Por qué se puede morir? Porque es cardiópata y tenía rigidez de nuca. Obviamente lo que estamos viendo ahí son abscesos cerebrales. Esto es, si ustedes ven un paciente con meningitis, signos meningios, deben ustedes descartar que el paciente no tenga abscesos cerebrales, empiema o hidrocefalia, porque ustedes pueden contribuir a la muerte del paciente, o sea, el médico contribuye a la muerte del paciente. ¿Qué pasó con la niña Amy? La niña Amy empezó con fiebre, la vieron diversos médicos, pensaron que tenía infección de vías urinarias, posteriormente yo la veo, tiene convulsiones, tiene hidrocefalia, su médico quirúrgico le pone válvula, se tapa 3 veces hasta que finalmente ella muere porque hizo hidrocefalia que no se resolvió de manera adecuada. Este es un paciente que muchas veces lo vemos, le diagnostiqué yo meningitis bacteriana, convulsiona después de que empezamos la primera dosis del tratamiento con antibióticos. Estos antibióticos produjeron una reacción inflamatoria severa que finalmente condujeron a la muerte del paciente. Se le pone spray, por favor. Aquí tiene una respiración de Cheyne-Stokes de acidosis metabólica. Por esta sepsis, finalmente murió el paciente. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico pues debe ser con base al líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar células aumentadas polimorfonucleares, 1000, 2000, 3000. La glucosa debe estar muy baja, casi en cero, proteínas aumentadas y con esos datos hacemos el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver los diferentes líquidos cefalorraquídeo, meningitis bacteriana, meningitis viral, meningitis tuberculosa. Por ejemplo, es de llamar la atención que la glucosa en la meningitis viral es normal. En cambio, la meningitis bacteriana es baja, muy baja, y en la meningitis tuberculosa poquito baja. Las células en una meningitis bacteriana es polimorfonucleares
En cambio, las células aumentadas en un proceso viral son mononucleares y en una tuberculosis son mononucleares, pero incrementados en número. Aquí pueden ustedes ver las características. ¿Cuál es el abordaje clínico? Bueno, debemos hacer una punción lumbar y desde luego el tratamiento es empírico, ya que no tenemos al microbio en la mano hasta después de un cultivo y este cultivo tarda algunos días. Entonces tenemos que dar terapia empírica, vamos a ver cuál es, y debemos de dar dexametasona. Entonces tenemos sobre todo que tratar el edema cerebral, inicialmente con esteroides y con manitol. Esto es el riesgo que puede haber después de hacer una punción lumbar en un paciente al que sospechamos meningitis. Puede morir, debemos estar contraindicados de hacer una punción lumbar si el paciente tiene estupor o coma, si tiene pupilas fijas, si tiene ojos desviados, si tiene papiledema, crisis convulsivas, decorticación, descerebración, hemiparesia, bradicardia o bien datos de herniación. En la tomografía debemos de evitar hacer la punción lumbar. Ahora, hay guías de tratamiento, indudablemente. Ustedes pueden ver para cada microbio el antibiótico, casi siempre son cefalosporinas, pero lo que utilizamos comúnmente son, fuera del recién nacido, vancomicina con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o de cuarta generación, cefepime. También, si el paciente tiene más de 50 años o es inmunocomprometido, es triple esquema, que es ampicilina, vancomicina y cefalosporina de tercera generación. Un mito que luego a veces existe es que son 10 días de tratamiento. Eso no es cierto. El tratamiento va de 14 hasta 21 días o más. El caso de Clara Toski, la paciente, duró 8 meses. Hay otros antibióticos que se pueden dar, claro que sí, que pasen la barrera hematoencefálica, como serían las fluoroquinolonas, meropenem, astreonam e incluso linezolid, sobre todo cuando es estafilococo. También podemos dar trimetoprim, sulfametoxazol. Aquí vemos las dosis que son, y los horarios, por ejemplo, de ampicilina cada 4 horas, astreonam cada 8, cefepime cada 8, cefotaxima cada 6, ceftazidima cada 8, ceftriaxona cada 12, etcétera, etcétera. La dexametasona es un medicamento que hay que darlo los primeros 3 días. Esto va a ayudar mucho a que no se produzca esta reacción inflamatoria tan severa que mata al paciente y sobre todo mejora a nivel de las secuelas. Entonces ustedes ven aquí que todos los autores están de acuerdo en dar dexametasona solamente durante 3 días. ¿Cómo vamos a bajar el edema cerebral? Mediante manitol, dosis comunes y corrientes, fenitoína sódica hay que dar y sobre todo medidas farmacológicas como sería heparina de bajo peso molecular, hidratación, nutrición. Algunas personas han estado en contacto con gérmenes que los pueden contaminar. Aquí ustedes pueden ver las dosis, el horario de los fármacos que vienen en las guías de tratamiento, ¿no? Cada cuándo, cada 12, cada 6, cada 4, cada 24 horas, de todos los medicamentos, incluso fluoroquinolonas, napsilina, trimetoprim, vancomicina. La terapia adjunta dice aquí que la dexametasona es un buen elemento para disminuir el proceso inflamatorio y sobre todo disminuye las complicaciones. Algunas personas que han tenido en contacto con meningitis meningocócica, bueno, pues deben de recibir rifampicina 2 días o bien ciprofloxacina 1 vez al día y ceftriaxona solo 1 vez al día. Esto es lo que corresponde a la meningitis bacteriana y las conclusiones son que todos ustedes deben de estar alertas ante esta meningitis bacteriana. En unos días deben recibir el paciente el diagnóstico y tratamiento. El tratamiento no solamente dura 10 días, dura de 14 a 21 días y la mayoría de las veces son triple esquema, 3 antibióticos, más el manitol y los primeros días dexametasona. El paciente puede quedar con secuelas o puede morir si no se trata de manera adecuada.